Buenos días para todos. Soy la estudiante Nubia Milena Villamil del grupo de maestría en gestión financiera. El día de hoy voy a presentar mi informe de gestión financiera de mi portafolio. Eh, en el presente informe, que tiene como objetivo analizar la gestión de la cartera de inversión, evaluando la rentabilidad y el riesgo y el índice Sharpe del portafolio, así como proporcionar recomendaciones para mejorar la eficiencia y la inversión. ¿Qué vamos a analizar? En esta sección vamos a analizar la rentabilidad, el riesgo, la liquidez obtenida del portafolio de inversión correspondiente al juego simulador How the Worker Works. Se evalúan los momentos estadísticos de los activos financieros seleccionados. ¿Qué analizamos? La rentabilidad promedio diaria, eh, el precio del activo, la volatilidad de desviación estándar que me permite medir la dispersión de los retornos diarios respecto a su media, el riesgo relativo o coeficiente de variación que tiene una relación entre el riesgo, la volatilidad y la rentabilidad del promedio. También vamos a analizar la simetría. Vamos a analizar la simetría. Esta simetría me permite ver la distribución del retorno que está segunda hacia la derecha o hacia la izquierda. Y la kurtosis que mide la concentración de los retornos en los extremos o colas de la distribución. En este diagnóstico de portafolio podemos ver en la imagen que tenemos una rentabilidad de Uber que presenta la mayor rentabilidad promedio diaria del 0.003, mientras que Tesla muestra una menor rentabilidad de menos 0.03. Podemos también ver el riesgo de volatilidad de Tesla, que es el activo más volátil, con el 0,050 o seguido por Nvidia con un 0,045. Cuando vamos a ver el riesgo relativo, Meta Plataformas tiene un valor extremadamente alto de riesgo relativo, lo que nos puede indicar una baja rentabilidad frente a la volatilidad, mientras que cuando analizamos la simetría de la kurtosis, podemos ver que T-Mobile, USAID y Bank of America presentan una kurtosis elevada. Esto nos permite o nos sugieren colas pesadas en la distribución de retornos. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber una mayor probabilidad de eventos extremos. Ya entramos a analizar un poco más la rentabilidad promedio diaria. Uber tiene una mayor rentabilidad promedio diaria, un 0.31%, con una volatilidad moderada de un 2.94% y un coeficiente de variación bajo a 10, lo que lo hace pues atractivo en el mercado. Tesla y Nvidia tienen responsabilidades negativas y alta volatilidad, lo que implica un mayor riesgo. Mientras que si miramos Meta Platforms tiene un coeficiente de variación extremadamente alto de 1236, lo que sugiere que su rendimiento es muy inestable en relación con la rentabilidad. Cuando miramos a T-Mobile, USA presenta una cortosis alta de 9.6 y una simetría negativa fuerte de menos el 202%. ¿Qué nos indica esto? Que una alta volatilidad de pérdidas extremas. Cuando entramos a analizar la volatilidad de desviación estándar de Tesla,
del 5,05%, Nivea del 4,53%, como lo vemos en el cuadro o en la gráfica, y ADM del 4,02%, fueron las acciones más volátiles, indicando mayores fluctuaciones en su precio. Microsoft con un 2,13% y T-Mobile con un 2,29%, al igual que el Bank of America con un 2,36%, presentaron menos volatilidad, lo cual las posiciona como unas opciones más estables desde el punto de vista del riesgo total. El riesgo relativo o el coeficiente de valoración para la empresa Uber y Google presentaron un valor bajo con respecto a las 10 empresas que se analizaron, lo cual indica que un buen equilibrio entre el retorno y el riesgo, mientras que Meta arroja un coeficiente excesivamente alto, lo que evidencia que a pesar de tener un rendimiento promedio diario cercano a cero, su riesgo es considerablemente elevado y lo hace un poco atractivo para invertir. Otros valores intermedios como Microsoft con 40, AMD con 20 y Nvidia con 24 indican unos riesgos proporcionales a su rendimiento. Cuando entramos a analizar la simetría, nos damos cuenta que algunas acciones como AMD con un 135%, Microsoft con un 117% y Tesla con un 54% mostraron una simetría positiva, lo que indica una mayor probabilidad de obtener rendimientos extremos positivos. Por el contrario, acciones como T-Mobile, que tiene una acción negativa de menos el 202%, Bank of America de menos el 175% y TMC de menos 58%, presentan una simetría negativa significativa, lo cual sugiere una mayor probabilidad de sufrir pérdidas. Ya cuando entramos a verificar la kurtosis, nos damos cuenta que las acciones como de móvil con 9,6 y AMD con un 9,0, Bank of America con un 7,9 muestran una cortosis elevada, lo que indican colas más pesadas en la distribución y por ende una presencia de eventos extremos. En cambio, Uber con un 2,5 y Google con 2,8 reflejan una cortosis más cercana a una distribución normal, indicando un comportamiento más predecible. Cuando entramos a verificar el VAR arimétrico, en este cuadro podemos ver un análisis de riesgo del portafolio de $250 utilizando el método de riesgo de VAR paramétrico. Para entenderlo un poco mejor, yo quise como explicar qué significa cada letra que hay en la parte superior del cuadro para que nos quede un poco más fácil de entender. Entonces, ¿qué podemos ver acá o qué evidenciamos acá? Aquí podemos evidenciar que W nos muestra el porcentaje de portafolio asignado a cada acción, que en este caso es el 10%. W signo pesos nos quiere identificar o mostrar el valor monetario invertido en cada acción, que en este caso son $25,000. El nivel de confianza hace referencia
cuando vemos aquí el nivel de confianza de los 95%, este hace referencia a la probabilidad de que las pérdidas no superen el VAR estimado, este 95% que vemos acá. Esta Z, qué nos muestra o qué nos indica? Corresponde al nivel de confianza que en este caso serían -1649 para este 95%. Cuando analizamos la desviación estándar, pasamos a la desviación estándar, nos dice que la volatilidad diaria del archivo, cuánto varía su precio. Eso significa la desviación estándar. Cuando miramos ya la columna del VAR porcentaje o VAR porcentaje paramétrico, nos quiere mostrar el porcentaje de pérdida máxima esperada en un día, con un 95% de confianza. Y cuando pasamos a la columna de VAR signo pesos paramétrico, nos hace referencia a la pérdida monetaria máxima esperada en un día con un 95% de confianza. Entendiéndolo un poco más a fondo, el VAR paramétrico nos permite, en el caso de los 10 activos que elegí para mi análisis, eh, me estima cuánto podría o puede ser en un día con un 95% de confianza debido a la volatilidad del mercado. En este caso, para Tesla, tiene una mayor volatilidad. Tesla tiene una mayor volatilidad de un 5,05% y su VAR porcentual es del -8,3%, como lo vemos acá, lo que significa que puedo perder hasta 2,075 dólares en un día con una confianza del 95%. Eso es lo que me quiere decir mi VAR paramétrico. Cuando entramos ya a hablar de la comparación del VAR en pesos en las acciones, puedo evidenciar, perdón, puedo evidenciar que para Tesla el, el VAR es de 8,3, lo que implica una pérdida diaria del 2,075 dólares. Ya lo he explicado anteriormente. Para Nivea, el VAR es de 7,4, correspondiendo a una pérdida de 8,61 dólares. En este caso, para Nivea, que es la que le sigue, de 1,861 dólares. Mientras que para AMD, el VAR es de -6,6%, lo que implica una pérdida de 1,654 dólares. Estas acciones muestran una alta volatilidad, lo que contribuye significativamente a mostrar un riesgo global del portafolio. O sea, estas son las que más riesgo tienen en el caso de este portafolio. Las de mayor riesgo serían entonces Tesla, Nvidia y AMD. Ahora vamos a analizar las acciones con menor riesgo. En este caso podemos ver que las acciones con menor riesgo son las de Temus con un VAR de 3,58, Temus 3,5,
perdón, Temus con un bar de 3.8 con una opción de pérdida de 9.40. Microsoft con un bar de 3.5. Microsoft con un bar de 3.5 con una pérdida de $877 y Bank of America con 3.9, Bank of America 3.9 con una pérdida de $971, de $971. Estas acciones son las que presentan menor volatilidad, lo que reduce el riesgo total. Em, Ahora vamos a hacer el análisis de riesgo, verificando, bueno, aquí vemos que las acciones de Tesla con un bar de con un bar eh, en pesos o una pérdida de $2.075 es la que muestra un riesgo más alto o una alta volatilidad o una mayor pérdida potencial. Mientras que Nvidia tiene un riesgo muy alto, también muy volátil y requiere como atención o monitoreo. AMD ya no sigue teniendo un riesgo alto, pero ya no tan alto, un riesgo considerable, pero menor que Nvidia, menor que la de NVDA y la de Tesla. Mientras que la de VAC muestra un riesgo bajo, lo cual quiere decir que tiene una estabilidad relativa buena para diversificación. Y MSFT es la que menos riesgo muestra porque tiene menor volatilidad, ideal para perfiles conversadores, o sea que es la que más menor riesgo me muestra en este caso. Eh, Se recomienda reducir exposición a las acciones como la de Tela y la de Nivea si el perfil de riesgo es bastante conservador, es decir, que no quiere arriesgar mucho. Y aumentar la participación en las acciones como la de MSFT y VAC para estabilizar el portafolio, pues teniendo en cuenta que son las que menos riesgo tienen. Y se considera una estrategia de cobertura o diversificación para mitigar un impacto de activos más volátiles. ¿Qué podemos concluir de este corto análisis que hicimos y qué podemos recomendar? Vimos que hay una diversificación, aunque cada acción presenta el 10% del portafolio, el riesgo no está igualmente distribuido y las acciones como la de Tesla y la de NBA aportan más riesgo. En el balance de riesgo de retorno podemos considerar reducir exposición a activos con alto valor si el perfil de riesgo es conservador. Y podemos también ver una estrategia que es buscar mayor estabilidad, que podría aumentar la participación de los activos, como es el activo de MSFT o el de VAC. Ahora vamos a analizar la matriz de varianza y covarianza. En esta matriz de varianza y covarianza es una herramienta estadística fundamental en la gestión de las carteras de inversión. Cuando hacemos el análisis diagonal, la varianza de cada activo, es decir, la medida de volatilidad individual. Y cuando hacemos el análisis fuera de la diagonal, esto nos permite ver la covarianza entre los pares de los activos que indican cómo se mueve. Aquí lo vamos a detallar un poco más. ¿Cómo interpreto yo esa matriz de varianza y covarianza? La matriz de varianza diagonal representa la varianza de cada activo. Esta varianza mide la dispersión de los rendimientos de un activo respecto a su medida. Ejemplo, la varianza de AMD
la varianza de AMD, que es del 0.00159879, como la vemos acá, es la fila de la columna AMD y que representa la varianza diaria, lo cual quiere decir que cuando mayor sea el número, más volátil es el activo. La covarianza fuera de la diagonal representa entre dos activos diferentes y mide cómo los dos activos se mueven juntos. ¿Cómo lo podemos entender más fácil? La covarianza entre AMD y meta. Es la covarianza de AMD y meta y AMD es de el 0.000863749. Entonces, es el cruce que se hace entre AMD y meta para poderlo entender más fácil. Si esa covarianza es positiva, significa que tiende a moverse en la misma dirección. Si llegase a ser negativa, significa que tiende a moverse en dirección opuesta. Y si es cerca a cero, sus movimientos son independientes. ¿Para qué nos sirve la matriz de varianza y covarianza? Nos sirve para medir el riesgo total del portafolio combinando varianzas y covarianzas, para optimizar la diversificación buscando activos con baja o negativa covarianza y calcular el riesgo del portafolio usando la fórmula de varianza de portafolio. En este caso, la varianza de AMD, acá lo vemos, que ya le habíamos dicho el 0.0159879 y la varianza de Tesla es Tesla, mírala, es del 0.0014433777, nos indica que ambos activos son volátiles y que al moverse juntos no ayuda a diversificar el riesgo. Vamos a hacer un análisis de las varianzas individuales con respecto al portafolio de nosotros, de los 10 activos financieros. Entonces, Tesla tiene una mayor varianza del 0.0025, lo que indica que sus rendimientos son más volátiles. ¿Qué significa esto? Que invertir en Tesla implica un mayor riesgo debido a la alta dispersión de sus rendimientos. Mientras que en Nvidia y ADM también presenta varianzas eh, retroalimentan relativamente altas, perdón, como es la del 0.0020 y la del 0.0016 respectivamente, como lo vemos aquí en la gráfica, lo que sugiere que estas acciones también son bastante volátiles. Y la acción de T-Mobile y T-Mus tiene una menor varianza, aquí la vemos, T-Mobile y T-Mus tiene una menor varianza del 0.005, lo que hace que la acción más estable entre las mencionadas. Esto indica que los rendimientos de T-Mobile son menos dispersos y por lo tanto menos riesgosos. Las covarianzas entre activos. Las covarianzas entre activos podemos ver una alta correlación positiva. Cuando hacemos este análisis, podemos ver que AMD y Tesla tienen una covarianza del 0.0014,
mientras que Nvidia y Tesla tienen una covarianza de el 0,0014 y AMD y Nvidia tienen una covarianza del 0,013. Estos pares muestran que estas acciones del sector tecnológico están estrictamente correlacionadas. ¿Qué significa esto? Que cuando una de estas acciones sube o baja, las otras tienden a moverse en la misma dirección. Esto puede aumentar el riesgo del portafolio en algún momento de alta volatilidad, ya que sus movimientos de estas acciones están alineados. También analizamos la baja correlación, entonces nos dimos cuenta que TEMUS y TSM tienen una covarianza entre activos del 0,000008, mientras que TEMUS y NVDA tienen una covarianza del 0,00002 y Temus y Google tienen una covarianza del 0,00003. La baja correlación de T-Mobile son los atractivos que sugiere que sus movimientos no estén alineados con otros activos. Esto es beneficioso para la diversificación, ya que incluir activos con baja correlación pueden ayudar a reducir la volatilidad total del portafolio es decir, cuando los rendimientos de otros activos fluctúan, los rendimientos de Temus no se ven tan afectados, lo que contribuye a la estabilidad del portafolio. ¿Qué implicaciones tiene esta diversificación? Cuando hay una alta correlación entre algunas de estas acciones tecnológicas, podemos concentrar el riesgo. Si todas estas acciones se mueven juntas, el portafolio puede experimentar grandes dificultades, mientras que con una baja correlación, como es el caso de Temus, con otros activos contribuye a la diversificación, ayudando a reducir la volatilidad total del portafolio, incluyendo activos con baja correlación en una estrategia para mejorar la estabilidad y reducir el riesgo. En conclusión y recomendación, el análisis muestra que el portafolio tiene un equilibrio entre activos con alta y baja correlación, lo que permite la diversificación y el control de riesgo. Sin embargo, es recomendable considerar un balanceo para optimizar la relación de riesgo-retorno enfocada en un activo con baja correlación para mejorar la estabilidad general. Aquí podemos ver la matriz de varianza y covarianza. Lo que podemos analizar con los colores más intensos como el rojo y el azul oscuro, que indican relaciones más fuertes positivas y negativas. La diagonal muestra la varianza individual de cada acción y la volatilidad, y las celdas fuera de la diagonal muestran la covarianza entre pares de acciones. Los valores positivos tienden a moverse en la misma dirección, mientras que los negativos tienden a moverse en direcciones opuestas. Los valores cercanos a cero o movimientos independientes. Esta gráfica es útil y nos permite identificar oportunamente la diversificación y entender cómo se comportan las acciones entre sí dentro de un portafolio. Aquí ya entramos a ver la matriz de correlación para verificar las correlaciones más altas. Vemos que AMDN y TSM con un 75%. Estas dos acciones tienen una fuerte correlación, indicando que su movimiento de precio son similares debido a sus vínculos con la tecnología y los semiconductores. Mientras que AMD y Google tienen una matriz de correlación del 75,4%. Esta correlación entre AMD y Google sugiere que ambas se ven influenciadas por factores comunes del mercado a pesar de operar en segmentos ligeramente distintos, mientras que Meta y Tesla
con un 72.5%, aunque en sectores diferentes Meta y Tesla tienden a moverse de manera similar, probablemente por su enfoque en la innovación tecnológica. Estas correlaciones moderadas entre MSFT y Nvidia del 70.3%, ambas empresas tecnológicamente y especialmente en semiconductores muestran una alta correlación, mientras que TSM y Nvidia con un 86.3%, su relación es muy fuerte dada la estrecha colaboración en la producción de chips. Mientras que Uber y Google con un 61.2%, porque se encuentran en sectores diferentes. Uber y Google muestran una moderada correlación por su relación indirecta en tecnología. Las correlaciones más bajas se ven reflejadas entre Temus con el resto de las acciones de T-Mobile. Tienen una correlación mucho más baja, destacando su independencia frente a las demás, lo que sugiere que sus movimientos de precio no estén tan influenciados por las variables comunes del mercado. Mientras que Temus y Tesla con un 1.1%. Casi nula la correlación refleja la desconexión entre los sectores de telecomunicaciones y automotriz. Sí, se ve que son sectores totalmente diferentes. Y las correlaciones intermedias entre BAT y Tesla son del 57.1%, aunque del sector distinto la correlación moderada entre Bank of America y Tesla podrían explicarse como factores macroeconómicos comunes como la tasa de interés. Google y Tesla con un 70.2%, ambas compañías tienen una correlación relativa alta debido a su enfoque tecnológico. Aquí vemos un poco más diferente la gráfica de matriz de correlación, lo que nos permite con colores ver que los colores intensos indican una alta correlación positiva cerca a +1, lo que significa que los activos tienden a moverse en la misma dirección. Los colores azules intensos indican que la alta correlación negativa, que es cerca a -1, significa que los activos tienden a moverse en direcciones opuestas. Y los colores claros o neutros cercanos al blanco indican la baja o nula correlación, lo que sugiere que los activos no tienen una relación clara entre sí. Observaciones claves, entonces dice que la alta correlación entre los activos tecnológicos como AMD, NVDA, Tesla y Google, mientras que Temus, T-Mobile muestra una muy baja correlación con casi todos los demás activos, lo que convierte en un excelente candidato para diversificar. Mientras que Bank of America tiene correlaciones moderadas con varios activos, lo que puede ayudar a equilibrar el portafolio. ¿Cómo describir un portafolio diversificado? Entonces, selecciona activos de baja correlación, combina activos que no se mueven juntos, por ejemplo, incluir el de Temus, el de T-Mobile, que tiene una baja correlación con la mayoría y que puede ayudar a estabilizar el portafolio. Evita sobre expresiones activos altamente correlacionados, como es el caso de AMD, NVDA y Tesla, ya que tienden a moverse en la misma dirección. Otra manera de diversificar el portafolio es equilibrar los sectores. Mezclar sectores como la tecnología, en el caso de AMD, NVDA y MSFT, finanzas, mientras que VAC, telecomunicaciones, Temus y transporte Uber. Esto reduce el impacto de eventos negativos que afectan a un solo sector. Otra forma de diversificación es tener en cuenta que se asigne pesos estratégicamente. ¿Qué quiere decir eso? Dar mayor peso a activos estables que tengan baja varianza y baja correlación. Así buscamos un menor riesgo.
Si tolera más riesgo, puede incluir activos más volátiles, pero con alto potencial de retorno. Y otra recomendación o la cuarta es el rebalanceo periódicamente. Ese rebalanceo periódicamente nos permite ajustar los pesos de los activos cada cierto tiempo para mantener el nivel de riesgo deseado. En este caso, el ejemplo de Tesla, que crece mucho y domina el portafolio, podría vender parte y redistribuir los activos menos correlacionados. En conclusión, y para recomendar, entonces tenemos que la alta correlación en la tecnología, las acciones de las empresas como AMD, TSM, NVDA, MFST, Google, tienen mucha fuente de correlación, lo que implica que el riesgo de rendimiento de estas acciones es muy ligado. También podemos concluir que la baja correlación entre Temus, T-Mobile se comporta de manera independiente, lo que contribuye a la diversificación del portafolio. Y podemos concluir que la diversificación de riesgo, incluir acciones como Temus, en en la cartera pueden ayudar a reducir el riesgo general, mientras que la alta correlación en el sector tecnológico puede aumentar el riesgo si se le eligen varias acciones dentro de este sector. ¿Qué se recomienda? Incluir activos con baja correlación como Temus para mejorar la diversificación, limitar la exposición a activos altamente correlacionados del mismo sector, diversificar por sector y región si es posible. Revisar y ayudar a tu portafolio regularmente para mantener el equilibrio entre el riesgo y el retorno. ¿Qué podemos diagnosticar de la situación actual de los portafolios? Tuvimos unos portafolios iniciales compuestos por 10 activos con pesos iguales del 10%. Activos como Uber, Microsoft mostraron una buena relación de riesgo en el retorno y las acciones de Tesla, Nvidia, Meta presentaron una alta volatilidad y un bajo rendimiento. El VAR paramétrico se evidenciaron mayores riesgos en Tesla y en Nvidia, y la alta correlación entre activos tecnológicos limitó o limita la diversificación. Ahora vamos a hacer el análisis del portafolio de rentabilidad actual. Entonces, tenemos un portafolio de rentabilidad actual donde podemos con esta gráfica ver que el color verde hace referencia a los activos con rentabilidad positiva como Uber, Temus y MSFT. El color rojo nos permite ver los activos con rentabilidad negativa como Tesla, Google y AMD. Estos riesgos por activo con una desviación estándar, como vemos en esta gráfica, muestran la volatilidad estimada de cada acción. Estos activos como Tesla, Uber y AMN presentan mayor riesgo, como BAC y Temus, que tienden a tener menor riesgo. En esta gráfica de portafolio de rentabilidad actual podemos ver el color verde, el activo de la rentabilidad positiva, el rojo, como lo vimos anteriormente, la rentabilidad negativa y la desactivación estándar. Perdón, se me repitió. En estos indicadores de portafolio de rentabilidad esperada, en el caso, en este caso es del 0,07%. En la media ponderada, la de las rentabilidades individuales es negativa e indica que el portafolio está perdiendo valor. Con esta balanza el portafolio del 0,06%. Mide la dispersión de los rendimientos cuando mayor sea, más volátil y el riesgo es el portafolio. Mientras que si analizamos el riesgo de portafolio
con la desviación estándar del 2,48 nos permite ver la raíz cuadrada de la varianza y se representa la volatilidad total del portafolio utilizando el ratio de Sharpe con un 2,81%. ¿Qué podemos concluir acá? Que este portafolio tiene una estructura balanceada para unos rendimientos actuales negativos, que tiene una alta correlación entre los activos tecnológicos y puede estar ampliando las pérdidas. El ratio de Sharpe negativo indica que es el riesgo asumido, que este riesgo asumido no está siendo compensado con retornos adecuados. ¿Qué podemos recomendar? Revisar la composición del portafolio, considerar reducir la exposición a activos con bajos rendimientos y alta volatilidad, como es el caso de Tesla, Google y Nvidia. Aumentar la participación en activos con baja correlación y rendimiento positivo, como el caso de Temu o Uber. Y rebalancear el portafolio para mejorar el ratio de Sharpe, buscando una mejor relación de riesgo-retorno. También hacer una evaluación en el horizonte de la inversión. Si es de corto plazo, puede ser necesario ajustar una estrategia pues, para proteger el capital. Ahora vamos a hacer un análisis de la optimización estática, objetivo de maximizar el índice de Sharpe. Entonces, como podemos ver en la tabla y en la gráfica, esta tabla refiere a una asignación de peso a los activos que no cambian en el tiempo basada en los datos actuales. El objetivo es encontrar la mejor combinación de activos que maximice el rendimiento ajustado al riesgo. Estos indicadores de portafolio optimizado de rentabilidad esperada del 0,04%, con una varianza del 0,04%, un riesgo de desviación estándar de un 2,06% y un índice de Sharpe del 1,94%. El portafolio tiene una rentabilidad esperada positiva a diferencia del portafolio anterior. El riesgo pues ha disminuido en un 2,48 que estaba bajo a un 2,06%. Y el índice de Sharpe ha mejorado significativamente porque del 2,81 eh, pasó al más 1,94. Esto indica una mejor relación entre el riesgo y el retorno. ¿Qué podemos concluir y recomendar acá? Entonces, la optimización pues ha permitido lograr una mejora en rendimientos esperados y reducir el riesgo. Se da un mayor peso a los activos con mejor desempeño reciente y menor correlación, como en el caso de Uber, de Temus y de MSFT. Se ha reducido la exposición a activos con alto riesgo y bajos rendimientos, como es el caso de Tesla, Google y AMD. ¿Qué se recomienda? Pues adoptar una nueva asignación si el objetivo es maximizar el rendimiento ajustado al riesgo. Monitorear periódicamente el desempeño de los activos y volver a optimizar si cambian las condiciones de mercado y mantener la diversificación como se ha hecho acá para proteger el portafolio ante eventos adversos. Cuando pasamos a analizar la optimización dinámica, pudimos ver que esto implica ajustar los pesos del portafolio de una forma continua o periódica en el tiempo, en respuesta a cambios en rentabilidades esperadas, volátiles, correlaciones entre activos, condiciones de mercado.
Esto contrasta con la optimización estática, donde los pesos se calculan una sola vez y se mantienen fijos. En conclusión, esto nos permite la optimización dinámica en un enfoque más avanzado que requiere actualizar los pesos del portafolio con una frecuencia, idealmente con modelos predictivos y algorítmicos de balanceo. Lo que tenemos ahora es la optimización estática con asignación fija de pesos que maximiza el índice de Sharpe en el momento actual. En este caso, este cuadro representa que el portafolio de inversión optimizado de forma estática con el objeto de maximizar el índice de Sharpe es una medida de rentabilidad ajustada al riesgo. Esta rentabilidad del activo en la fila de rentabilidad por activo muestra la rentabilidad esperada individualmente de cada acción. En este ejemplo, pues podemos ver que MSFT Microsoft tiene una rentabilidad esperada del 0.05%, mientras que Tesla tiene una rentabilidad esperada del 0.03%. Y pues la proporción para el activo, podemos ver que indica el peso asignado a cada activo en el portafolio. En el caso de MSFT, tiene el peso del 10%. Google y Nvidia tienen un peso del 20% cada uno y todos los demás tienen el 5%. En total, la suma de todos es del 100%, lo que indica que el total del capital está distribuido entre estos activos. Con el objetivo de optimización, el portafolio fue optimizado para maximizar el índice de Sharpe, lo que significa que buscó la mejor relación entre rentabilidad esperada y riesgo asumido. Estos indicadores del portafolio de rentabilidad esperada del portafolio del 0.4%, la varianza de portafolio del 0.04%, medida de dispersión de rendimiento, los riesgos de portafolio de desviación estándar del 2.06% y el índice de Sharpe del 1.96%. Este índice de Sharpe del 1.96 es bastante bueno, es lo que significa que por cada unidad de riesgo se espera una rentabilidad del 1.96 unidades. Entonces, para hacer como una síntesis, el índice de Sharpe es una medida que se utiliza para evaluar el rendimiento de una inversión ajustada por su riesgo. Es útil para comparar diferentes portafolios o activos, ya que solo considera la rentabilidad, no solo considera la rentabilidad, sino que también la volatilidad del riesgo. Mostramos la fórmula donde se explica cada uno de los componentes de la fórmula, donde dice que RP, RP es la rentabilidad esperada del portafolio, RF es la tasa libre de riesgo, por ejemplo, el rendimiento de bonos del tesoro, en este caso son acciones, y OPOP es el riesgo de portafolio, la desviación estándar de los retornos. Nos dice que para interpretarla, un índice de Sharpe alto indica que un portafolio ofrece una buena rentabilidad en relación con el riesgo asumido. Si el índice es mayor que 1, generalmente se considera bueno. Si es mayor que 2, excelente. En el caso que estamos trabajando nosotros, la rentabilidad esperada del portafolio del 0.04%, el riesgo del portafolio del 2.06%, con una tasa libre de riesgo del 0%, nos mostraría que eh, el valor del 1.96% está mayor que 1, o sea que se considera bueno.
Con esta gráfica se pretende mostrar la comparación de asignación de pesos por activo en los tres escenarios. Entonces, el color azul indica todos los activos que tienen un peso igual al 10%. El verde, el optimizado estático y el rojo, el optimizado dinámico. El mayor peso en MSFT, Uber y Temus del 20% cada uno. La que tiene menor peso del activo son AMD, NVDA, TSM, BAC y Google, al igual que Tesla con un 5%, que nos permite concluir que la optimización tanto estática como dinámica redistribuye los pesos para mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo, priorizando los activos con mejor desempeño y menor correlación. En este análisis comparativo entre el portafolio original y el portafolio optimizado estático, incluyendo la métrica clave y la visualización de la composición, podemos ver el indicador de rentabilidad esperada, el riesgo de desviación y el índice de Sharpe. Este portafolio, podemos ver el portafolio original y el portafolio optimizado. El portafolio original tiene una rentabilidad negativa y un alto riesgo. El resultado del índice de Sharpe negativo, lo cual es desfavorable. Mientras que en el portafolio optimizado se ve la mejora significativa, la relación de rentabilidad-riesgo, logrando un índice de Sharpe positivo y alto. Aquí lo podemos visualizar de otra manera, lo hice pues con colores para poder analizarlo de otra forma. Podemos ver que el portafolio original tiene una distribución uniforme del 10% en cada activo y el portafolio optimizado asignado con más peso al activo y con menor rendimiento ajustado por riesgo. Aquí ya vemos el portafolio optimizado dinámico. Entonces podemos concluir, bueno, se observa una mayor concentración en los activos como el de MSFT, Uber y Temus, que probablemente ofrecen mejor rendimiento ajustado por riesgo en el tiempo. Y podemos concluir que el portafolio dinámico supera al estático en rentabilidad y riesgo, logrando un índice de Sharpe aún más alto del 2.33. Esto me indica una mejor eficiencia en la relación de rentabilidad-riesgo gracias a la adaptación continua del portafolio. Aquí ya vamos a hacer el análisis del riesgo, donde miramos la rentabilidad y la composición del portafolio, miramos la rentabilidad por activo que muestra el rendimiento esperado individual de cada acción, la proporción del por activo, cada activo tiene un peso del 10%, lo que indica un portafolio equi- equiponderado de distribución uniforme. Y la rentabilidad esperada de este portafolio es del 0,0698765%, lo que indica una rentabilidad negativa esperada. Esta rentabilidad simulada me permite verificar el valor en el riesgo de un 4.52% con un 95% de confianza que se espera que no pierda más del 4.52% en un periodo determinado. Solo si hay un 5% de probabilidad de que la pérdida sea mayor en este valor en su medida del riesgo financiero. La simetría del 0.386 mide la simetría de la distribución de los rendimientos. El valor positivo indica que hay una ligera inclinación hacia la derecha, lo que sugiere que hay más probabilidad de obtener rendimientos positivos que negativos. Y la curtosis del 1.4813 mide la probabilidad de eventos extremos.
La volatilidad menor a 3 indica una kurtosis baja, lo que significa que hay menos probabilidad de eventos extremos, pérdidas y ganancias muy grandes, comparándolas con una distribución normal. Esta precisión de error del 95% de la confianza de 409,7379%, que es un valor bastante alto, indica que hay mucha incertidumbre en los resultados del modelo. ¿Por qué se puede generar eso? Porque puede deberse a un modelo mal calibrado, puede ser por pocos datos, puede ser por una alta volatilidad de rendimientos. Y el VAR moderado y la baja cortosis indican que el riesgo de pérdida no es extremo. En el caso de la rentabilidad esperada, entonces podemos ver que el valor de riesgo condicional del 4,19%, el condicional value representa el periodo promedio en el 5% de los peores escenarios. Siendo así, si las cosas van mal, en promedio se perdería al menos un 4,19. En una medida más conservadora y realista, el riesgo del VAR. La simetría, pues, del 5,4749 mide qué tan sesgada está la distribución de los rendimientos. El valor muy alto y positivo indica que hay muchas más ganancias grandes que pérdidas grandes, pero este resultado puede ser poco confiable porque solo se usarán mm, 36 simulaciones, lo cual es un poco para poder, toca hacer más o menos 36 simulaciones para poder hacer unas conclusiones un poco más sólidas. En cuanto a la kurtosis del 6,782, mide la probabilidad de eventos extremos. El valor alto indica que hay colas gruesas, es decir, alta probabilidad de eventos extremos, grandes pérdidas o ganancias. Esto aumenta el riesgo si no se gestiona bien. En cuanto a la precisión de error del 95% de confianza, del 3,6526%. Este valor indica cuánta incertidumbre hay en la estimación del valor en riesgo condicional. Mm, indica el riesgo elevado en los peores escenarios y la alta simetría de kurtosis sugiere que hay potencial de ganancias grandes, pero también hay un riesgo de pérdidas extremas. El bajo número de simulaciones, que fueron muy pocas, 36, hace que los resultados no sean confiables. Se recomienda aumentar el número de simulaciones para obtener una mejor estimación. En esta gráfica quisimos hacer las visualizaciones de tipo para los 10 activos financieros, eh, mirando la posición de cada activo. En el eje de las X vemos el par o valor en riesgo. Cuanto más a la izquierda esté la burbuja, mayor es el riesgo de pérdida. En el eje de las Y vemos la media, que es la rentabilidad promedio esperada. Cuanto más arriba esté la burbuja, mayor es el rendimiento esperado. Cada burbuja representa el activo financiero, como es el caso de APPPL y AMCN. El tamaño de la burbuja puede representar la volatilidad del color de la burbuja, representando la kurtosis, lo que indica la probabilidad de eventos extremos.
Los colores más claros o intensos indican la curtosis más alta, es decir, la mayor probabilidad de eventos extremos, grandes pérdidas de ganancias. Colores más neutros indican una distribución más normal. Los activos más atractivos están en la parte superior derecha alta, los que muestran alta rentabilidad y bajo riesgo. Los activos menos riesgosos están en la parte inferior izquierda, muestran la baja rentabilidad y alto riesgo. También con esta gráfica se puede observar el color de los activos con colores que indican alta curtosis, que pueden ser más volátiles o impredecibles. De este análisis podemos concluir y recomendar que el portafolio presenta una rentabilidad esperada negativa, lo que sugiere que el promedio se anticipen, se anticipan pérdidas a pesar de estar diversificado de manera equiponderada. El análisis de riesgo mediante VAR indica un riesgo moderado de pérdidas, con baja probabilidad de eventos extremos, aunque una alta imprecisión del modelo que reduce la confiabilidad de esta estimación. En el caso eh, del CEVAR, que releva el riesgo más elevado en los peores escenarios, acompañado de una alta simetría, una curtosis, sugiere una posibilidad de grandes ganancias y pérdidas. Sin embargo, el bajo número de simulaciones limita la validez de la estadística de estos resultados. ¿Qué se recomienda? Aumentar significativamente el número de simulaciones y revisar la posición del portafolio, ya que la rentabilidad esperada negativa indica que podría beneficiarse de una reponderación hacia los activos con mejor desempeño. Se sugiere complementar el análisis con otras métricas de riesgo, de rendimiento e implementar estrategias de gestión de riesgo como coberturas o límites de pérdida, especialmente considerando la posibilidad de eventos extremos que se ven reflejados. Ahora vamos a hablar del ajuste de la distribución para las variables únicas. En esta gráfica distribución empírica contra teórica y en la tabla de resumen estadístico podemos observar que hay un supuesto ajustado del 0,00, que indica que no se aplicó un supuesto adicional o que el valor es simplemente un marcador sin efecto. En la distribución ajustada logística es una distribución similar a la normal, pero con colas más pesadas. Se usa a menudo en modelos de crecimiento o en regresión logística. En el caso de los parámetros de la distribución alfa, es el parámetro de ubicación como la media y el beta es el parámetro de escala relacionado como la dispersión o disminución estándar. La prueba de bondad de estos ajustes en el caso de Kolmogorov o el Smirnov del 0,03 nos permite medir la diferencia entre la distribución real y la teórica. Cuando más cerca a cero, mejor es el ajuste. Para el p-value del 0,4240, como es mayor que el 0,05, no se rechaza la hipótesis de que los datos siguen una distribución logística, es decir, el ajuste es aceptable. En el caso de la distribución para variables únicas, eh, la comparación visual entre la distribución empírica, que son las barritas verdes que vemos en la gráfica, representan los datos reales observados o simulados,
Y la distribución teórica, que es la línea azul, representa una distribución matemática ajustada a estos datos, como una normal lógica. ¿Qué demuestra esta gráfica? El ajuste visual permite ver que también está la distribución teórica y se ajusta a los datos reales. La coincidencia de formas, si la línea azul sigue cerca de la forma de las barras verdes, significa que la distribución teórica es un buen modelo para los datos. Y en el caso de las desviaciones, si hay una diferencia notables entre las líneas azul y las barras, puede indicar que la distribución teórica no representa bien los datos reales. En resumen o en conclusión, este gráfico evalúa visualmente la calidad del ajuste en la distribución teórica a una muestra de datos reales. El ajuste de distribución de las variables múltiples, en este caso acciones de la empresa como AMD, Meta, MSFT y las demás de nuestro portafolio, evalúan qué tipo de distribución estadística se ajustó mejor a los datos de cada una, buscando encontrar la distribución teórica más adecuada para modelar los datos de cada variable o empresa. Esto pues es útil porque nos permite hacer un análisis financiero, simulaciones de riesgo o de modelado estadístico. En esta distribución ajustada, donde vemos las variables que son las empresas y la distribución ajustada, eh, nos dice que el parámetro alfa y beta, los parámetros de ubicación como la media, que es el alfa, y los parámetros de escala como la desviación estándar, que es el beta, prueban que Kolmogorov y p-Value evalúan si los datos reales se ajustan bien a la distribución teórica, teniendo un p-value alto, todos mayor a 0,92, lo que indican que no se rechaza la hipótesis de buenos ajustes y pues esto es positivo. Aquí hicimos una comparación de gráficos estadísticos que me permiten comparar los valores reales y teóricos de de todos mis portafolios, con una media centrados del 0,00, una desviación estándar muy similar entre la real y la teórica, una simetría y una cortosis que muestran diferencias, lo que indica que aunque el ajuste general es bueno, hay diferencias en forma de las colas o simetrías. Estas gráficas comparativas también me permiten ver la matriz de correlación que me muestran cómo se relacionan las variables entre sí. Por ejemplo, Meta y AMDN tienen una correlación del 0,7, perdón, 0,7358, lo que indica una relación positiva pues fuerte. Temus y otras variables tienen una correlación baja, lo que sugiere que se comportan de forma más independiente y cada subgráfico representa una variable de la empresa o el portafolio, una variable de cada una de las empresas que utilizamos para nuestro portafolio. Las barras verdes, el histograma de datos simulados con los parámetros reales. La línea roja significa la curva de densidad de la distribución teórica ajustada y en general las curvas teóricas se ajustan bien a los datos simulados. Algunas distribuciones como MSFT
o Gumble como Tesla Meta muestran colas más pesadas o asimétricas, lo cual es coherente con los valores de la simetría y la kurtosis observados en el resumen estadístico. Aquí ya entramos a analizar la correlación. Entonces, como la tabla nos muestra el grado de relación de línea entre pares de variables y los valores van de positivo a negativo. Entonces, +1 tiene que ver con la relación positiva perfecta de ambas variables que suben o bajan juntas. El 0, que significa que sin relación lineal. Y el -1 nos muestra que es una correlación negativa perfecta, unas suben mientras las otras bajan. Entonces, la diagonal simple es 1, porque cada variable está perfectamente correlacionada consigo misma. Por ejemplo, AMD Meta tiene una correlación del 0.7358, lo que indica una relación positiva fuerte. Temus y el resto tienen correlaciones bajas como 0.01 con TSM, lo que sugiere que Temus se comporta de forma más independiente. Shh. Diversificación de portafolio, invertir en acciones con baja correlación pueden reducir un riesgo de análisis de mercado, identificar grupos de activos que se mueven juntos, moldeados estadísticos para seleccionar variables en modelos predictivos. El diagnóstico de nuevos resultados se aplica como una optimización estática para maximizar el índice de Sharpe. La rentabilidad esperada mejorada fue del 0.07 a +0.04% y el riesgo reducido del 2.48% al 2.06%. El índice de Sharpe pasa del -2.81 al 1.94 y nuevos pesos priorizan a MSFT y a Temus, a Uber con un 20% cada uno. La conclusión del diagnóstico de situación me permite decir que Uber es una de las acciones más atractivas al combinar una buena rentabilidad con un bajo riesgo relativo y una distribución estáticamente más estable. Microsoft también presenta un perfil variable equilibrado, equilibrando rendimientos con moderación de volatilidad y asimetría positiva. En cambio, las acciones como la de Meta y Bank of America no resultan convenientes en el corto plazo debido a su alta volatilidad, bajo el retorno y comportamiento extremo que aumentan la incertidumbre en su desempeño. Este análisis me permitió identificar las oportunidades de riesgo presentes en el mercado bursátil, brindando herramientas para tomar decisiones de inversión más informadas y fundamentadas en datos estadísticos. El análisis comparativo de escenarios me permite ver que el portafolio original pues tiene pesos iguales, alta exposición a activos volátiles. La optimización estática, hay una reducción de riesgo, una mejora de rentabilidad ajustada. Y la optimización dinámica requiere de una revisión continua según las condiciones del mercado. La composición del portafolio inicial también tiene un diagnóstico de situación actual. Ya habíamos dicho que trabajamos con 10 activos que tenían acciones de distribución igual al 10% cada una, con un perfil de riesgo de inversión agresivo, sectores representados en tecnología, telecomunicaciones, finanzas y transporte, una simulación realizada en el How the Market Works. Utilizamos unos rendimientos históricos del portafolio, como es el
Uber, que mostró la mayor rentabilidad diaria del 0,31 con bajo riesgo relativo. Tesla y Nvidia con una alta pérdida y volatilidad afectando negativamente el rendimiento global. Meta, un rendimiento casi nulo con altos coeficientes de variación del 1236, muy inestable. El bar más alto de Tesla es el -8,3% con una pérdida del 2,075% de dólares en un día y el ratio Sharpe del portafolio del -2,81 que fue desfavorable. Y el diagnóstico financiero del portafolio, encontramos que hay una alta exposición a activos del sector tecnológico con fuerte correlación, una falta de diversificación con correlaciones elevadas entre AMN, NVDA y ESLA, con activos como Temus, BAC y MSFT que ofrecieron mejor rentabilidad y menor correlación. Fortalezas, análisis cuantitativos completos, uso de varianzas, covarianzas y correlación. Debilidades, una rentabilidad esperada negativa y alta volatilidad global. Modelo de optimización utilizado, la optimización estática enfocada en maximizar el índice de Sharpe, herramienta como el Solver Excel, tipos de media varianza con restricción de peso y correlación. Se utiliza la tasa de libre riesgo del 1,85 como y el nuevo portafolio óptimo se ve una asignación ajustada para favorecer los activos con un mejor desempeño y baja correlación, un mayor peso para MSFT, Uber y Temus del 20% cada uno, un menor peso de AMD, NVIDIA, TSM, BAC, Google y Tesla al 5% cada uno y mejoras basadas en el desempeño estadístico de varianzas y correlación. Resultados post-optimización, una rentabilidad esperada que pasó del 0,07% al 0,04%, una desviación estándar que bajó de 2,48 al 2,06%, un Sharpe ratio que mejoró del 2,81 al 1,94. Se logró un mejor balance entre riesgo y retorno con una baja correlación interna. La comparación y la proyección del portafolio. Entonces, en este escenario original versus la optimización estática versus optimización dinámica, se graficó una muestra mayor de peso en activos eficientes en los portafolios optimizados, una optimización dinámica que permite ajustes continuos según el mercado y los riesgos, y una estrategia futura que sugiere combinación de ambos enfoques según el horizonte temporal. Recomendaciones de inversión, entonces incrementar la participación de activos con baja volatilidad y correlación positiva, como es el caso de Temus, MSFT y Uber, reducir exposición de Tesla, NVDA, Google por bajo desempeño y alta volatilidad. Diversificar por sector y región para limitar riesgos sistémicos y evitar sobreexposición a tecnología altamente correlacionada. Gestión de riesgo y balanceo, aplicar una política de rebalanceo trimestral o semestral, evaluar escenarios de mercado, inflación, tasas de interés, shock geopolíticos, monitoreo continuo de las métricas claves como el VAR, la desviación estándar y las correlaciones. Utilizar herramientas como el Solver o Risk Simulator para optimizaciones futuras. En cuanto a monitoreo y seguimiento del portafolio, indicadores sugeridos como el de rentabilidad mensual, desviación estándar, índice de Sharpe y drawdown máximo. Establecer residuos mensuales de desempeño y rebalanceo si la varianza supera el límite.
Usar dashboard dinámicos en Excel o software especializados para un control automatizado y continuar la formación en análisis de riesgo y optimización financiera para refinar las decisiones. Recomendaciones para mejorar el índice de Sharpe del portafolio. Se recomienda aumentar la proporción de activos con menor riesgo y mayor rentabilidad como Microsoft y Uber. Reducir la exposición a activos con alta volatilidad y bajo rendimiento como Meta Platforms y Bank of America. Y realizar una optimización dinámica periódica para ajustar la composición del portafolio según las condiciones del mercado. ¿Qué otras recomendaciones? Adoptar la asignación optimizada si se busca mejorar la eficiencia del portafolio, reducir exposiciones a activos con bajos rendimientos y alta correlación, como es el caso de Tesla, NVDA y Google, favorecer los activos con mejor desempeño y baja correlación, como es el caso de Temus, MSFTV, y implementar rebalanceados periódicos como parte de una estrategia de optimización dinámica. Conclusiones. En conclusión, la gestión de cartera de inversión muestra una rentabilidad esperada positiva, aunque con un índice de Sharpe bajo. Las recomendaciones propuestas buscan mejorar la eficiencia del portafolio, priorizando activos con mejor relación, riesgo-retorno, ajustando la composición según las condiciones de mercado. También se puede concluir que se logra aplicar de manera práctica y fundamental los principios de análisis de inversiones, tanto desde el enfoque fundamental como técnico, para estructurar un portafolio de inversión diversificado y alinear un perfil de riesgo definido a través del uso de la herramienta como el simulador How the Market Works, el análisis estadístico de los activos y la optimización mediante el índice de Shake. Se busca maximizar la rentabilidad bajo niveles aceptables de riesgo y los referentes bibliográficos. Muchas gracias para todos. Feliz tarde.